Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a su clase de programación orientada a objetos. Estamos en la semana número 10. Vamos a continuar siempre hablando un poco sobre qué es la programación. Antes que nada, pues déjenme darles unas felicitaciones pues, por el Día del Profesional de Informática que se celebra en nuestro país cada 5 de octubre. Eso según decreto legislativo. Pues todos los 5 de octubre pues se celebra la parte relacionada al Día del Profesional en Informática. Así que felicidades a todos y a todas. Y estamos pues siempre listos por acá. Y pues debido a todo esto, siempre en todas las universidades y pues la nuestra pues igual, siempre se celebra una semana en relación a lo que es la semana o algunas ponencias relacionadas con lo que es la semana del informático. En tal sentido, se hacen en este caso algunos webinars, algunas videoconferencias con personas especialistas en ciertos temas y pues van dirigidas hacia nosotros, van dirigidas a conocer de primera mano muchos aspectos que debemos de conocer ahora en día. Mayormente es algunos relacionados pues con los retos que tenemos que afrontar, las nuevas tecnologías, la forma de hacer negocios, por ejemplo, tendencias de programación, ciberseguridad, en fin, varios elementos que se mencionan, pues, y es importante, pues, que nosotros participemos. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en el webinar de ahora en la mañana. Pregunto. Sí, Lick. Ok. Para el próximo. Sí, también. Ok. Para el próximo miércoles tenemos una ponencia. Hay una ponencia. En tal sentido, es muy importante pues que nos demos cita. Esa es posible que termine quizás como a las 6:30 de la tarde o 5:30, algo así. Básicamente, ese día pues vamos a centrar la clase en esa ponencia el día miércoles. Es importante pues que nos conectemos y va a haber una actividad por ahí relativa a la ponencia que se realice. Va a dar inicio a las 4 de la tarde. En todo sentido, es importante que las personas que puedan conectarse a esa hora, pues lo hagan. Luego hay una grabación donde se comparte la ponencia y pues podemos verla para poder dar respuesta a algunas actividades que vamos a dejar en relación a esa temática. Como digo, es importante que participemos en este tipo de debates, en este tipo de presentaciones, porque hay muchas cosas que aprender. Realmente ahora en día la modalidad de facilitar el conocimiento tecnológico, de transferir conocimiento, pues ustedes saben que ha tenido un giro y la mayor parte de instituciones, pues lo hace ahora en día, pues a través de webinars, a través de este tipo de videoconferencias. Y esto es importante que no lo olvidemos, ya que básicamente esta va a ser una tendencia que creo yo que ya no tiene una marcha atrás, independientemente de la situación que estemos viviendo. Muchas cosas, como ya se han venido haciendo de manera virtual, van a seguir ese camino, van a seguir ese rumbo. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista nosotros esa parte, pues, de que de aquí en adelante muchos aspectos van a cambiar en nuestras vidas, específicamente lo que se está relacionado a la formación. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a que nuestras formaciones
la mayor parte de veces en este tipo de seminarios van a ser de esa manera. Y ustedes han sido testigos de que muchos, o básicamente todos los aspectos que estamos viendo ahora en día, que vivimos a raíz de la pandemia, pues han estado básicamente orientados a este tipo de eventos. Y eso pues nos invita a reflexionar, nos invita a que tomemos una acción no solamente como un objeto, sino que seamos también sujetos de eso. Es decir, que no seamos solamente espectadores, sino que también nosotros podemos ser quienes dirigen, quienes exponen. Y esto pues se va logrando a través de su formación. Entonces, es muy importante que ustedes como futuros profesionales pues vayan considerando ciertos aspectos y vayan tomando desde ya hacia dónde quieren enfocarse en su vida profesional como futuros tecnólogos. ¿Por qué lo menciono? Porque acuérdense que la parte de la tecnología pues es cambiante día con día. Existen una sola ciencia, por así decirlo, relacionada a la informática, pero esta tiene muchas opciones. Tiene muchas opciones y dentro de esas opciones, una parte de ellas pues es la programación. Es la programación, entonces, pero existen otros rubros, como ustedes ya los conocen, como por ejemplo seguridad, redes, administrador de base de datos, analista de datos, especialistas en Big Data, en inteligencia de negocios, en desarrolladores full stack, en fin, en la parte que tiene que ver con mantenimiento, soporte técnico, existen una gama de opciones en las cuales pues nosotros pues básicamente tenemos que tomar una acción sobre eso. Entonces es bueno siempre conocer la mayor parte de ramas, por lo menos en un nivel, digamos, avanzado o medio o intermedio, en tal sentido que tenemos que llegar siempre a una especialización. Esa especialización, ese sería nuestro fuerte, es decir, en donde nosotros nos vamos a desempeñar. Pero como no siempre encontramos, digamos, el perfil idóneo hasta que por fin se encuentra, por así decirlo, mientras eso no suceda, pues estamos obligados a conocer. Además, dentro de nuestra rama, pues es obligación saber de al menos aspectos muy generales de todas las áreas, porque de lo contrario, pues nos vamos quedando un poco atrás sobre los saltos o los cambios que pueda ir dando la tecnología. No sé si hay algún comentario al respecto, alguien que quiera opinar sobre la ponencia que vieron esta mañana. Sí, solo uno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bastante interesante con respecto a todas las regulaciones y con lo que conlleva detrás, a la hora de desarrollar uno lo que tiene que ofrecerle al cliente, ¿verdad? Porque el cliente puede pedir algo, pero uno hay que estar enterado respecto a las normativas que se tienen, ¿verdad? Para el desarrollo y la implementación de A lo que en la parte ya lo último que explicaban de eso, de que existen ciertas regulaciones que hay que cumplir, ¿verdad? Más que todo eso, que es bastante interesante y que llegó un poco tarde por conexiones aquí en mi casa, las disculpas del caso. Ok. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mencionaba en el webinar sobre la parte de la firma electrónica, que hoy en día, ¿verdad? Eso es bien importante, que ya se va digitalizando como algunos documentos, como la parte de firma electrónica, y también mencionaba sobre la legalidad, ¿verdad? De una firma electrónica, como también los procesos que se están realizando con respecto a los productos y servicios de una forma digital.
Entonces, esto es como una parte que hablaban, que hoy la parte legal es bien importante, con legal y la parte informática. Entonces, que eso va como de la mano con respecto al comercio electrónico. Ok, perfecto, gracias. Sí, ¿verdad? No sé si alguien más, efectivamente, ¿verdad? Esos aspectos, pues como les menciono, son de gran relevancia, pues porque nos abren una oportunidad, nos abren, digamos, ahí la mente para ponerle atención a esos aspectos. Acá existe una ley de la firma electrónica que fue aprobada en el año 2015 y hasta este año todavía ya se ha iniciado hace poco con algunas formaciones para las empresas que van a ser las que van a emitir esos certificados electrónicos. Entonces, todo eso tiene un marco jurídico importante y que igual debemos de conocerlo, ya que en nuestro país, pues, no hay un ente o no había los elementos jurídicos necesarios, por así decirlo, que permitieran la emisión de estos certificados electrónicos. Aunque muchas empresas de nuestro país ya tienen años de utilizar lo que es una firma digital. El problema radica muchas veces en que si existe una violación a este tipo de información que se transfiere a través de esto, a través de esta firma, pues acá los organismos jurídicos, pues el problema es que como no había, entonces eso básicamente se tienen que llevar a cabo jurídicamente en el país donde fueron comprados o emitidos esos certificados digitales. Pero ya nuestro país va a encontrar, va a contar ya con este tipo de instituciones que van a ser las emisoras de certificados electrónicos. Entonces es algo que va, pues es algo que gracias a Dios vamos avanzando en eso. Y ya hay algunos aspectos que se están utilizando en algunos ministerios que están relacionados con esto de la firma electrónica. Entonces, en fin, son muchos aspectos que ahora en día, pues, estamos obligados a conocerlo, pues, estamos obligados a saber del tema, pues, recordar, pues, que existe, como lo dije antes, una amplia gama de aspectos que nosotros debemos de considerar y que no debemos demostrarnos ajenos a este tipo de eventos. Así que felicidades a todos en su día, pues, o en nuestro día y a seguir adelante, pues. Tenemos por ahí la próxima semana, ya casi vamos entrando a la parte de los segundos laboratorios y vamos a ir llegando casi a la mitad de lo que es el ciclo, pues, de 220. Por lo tanto, es muy importante que vayamos, pues, no solo en esta asignatura, sino que en todas, llevándolas ahí a la par, planificándonos y haciendo de acuerdo a las tareas que nos dejan las actividades aula. Y en relación a la programación, pues es importante realizar muchas prácticas relativas a la programación. No hay otra forma. La teoría es básica, es necesaria, pero más allá de eso, si no la practicamos, pues básicamente es como que hubiésemos nada más leído algo, pero sin saber si eso es cierto o es mentira. Los libros de programación se diferencian, pues, porque la teoría que nos ofrecen se lleva a la práctica y se lleva a la práctica a través de la ejecución o de la elaboración de los ejemplos o de las partes que ahí se nos mencionan. Entonces, es sumamente importante eso. Ok. Ahora en día vamos a ver unos conceptos muy generales que tienen que ver como una introducción, diría yo, a lo que es la parte relativa a lo que es la programación web. ¿Por qué digo eso? Porque más adelante tenemos la implicación de un framework para trabajar Python
con algunas orientaciones a la web. Yo mencioné framework, no hay problema con esa palabra, Framework. Un framework, todos tenemos claro que es esa parte. No, yo no tengo conocimiento de qué es. Ok. $7 de octubre a las 5 p.m. Ok, sí, dije que es el día, José Daniel Cruz, es el día miércoles. Ahora estamos 5, martes 6, miércoles 7. A un inicio lo mencionaba. Entonces era importante que estuviéramos ahí porque la clase que tenemos a las 5 o a las 5:30, pues va a ser, digamos, como no suspendida, sino que se va a trasladar a ese webinar. Entonces nuestra asistencia va a estar en ese webinar del día miércoles 7 y como mencioné, también voy a estar presente y vamos a hablar de una actividad que cuando termine el webinar y todo lo demás, pues lo vamos a expresar, la vamos a escribir para que de esa manera podamos realizarla. ¿Estamos bien? Preguntaba framework, pues traducido es como un marco de trabajo. Un framework es algo que ustedes conocen como Visual Studio, por ejemplo. Visual Studio es un framework, es un marco de desarrollo para varias aplicaciones. Nosotros podemos desarrollar aplicaciones utilizando el lenguaje de programación orientado a la web u otro, que en este caso es .NET, utilizando ese conjunto de herramientas que engloba lo que es Visual Studio. Entonces, eso es un framework, toda la parte que tiene ahí. También se han escuchado la parte de NetBeans, por ejemplo. NetBeans es un framework de trabajo. No significa, NetBeans no significa Java. NetBeans significa, ok, esta es una herramienta para que tú puedas programar aplicaciones tanto web como cliente-servidor para Java, para Verse, para C, para PHP. Entonces, eso solo te brinda como el entorno para que tú programes. Eso es un framework de trabajo. Entonces, con Python existe un framework que se llama Django y otros, pero dentro de la planificación y dentro de la se nos sugiere pues que se utilice Django para que nosotros podamos trabajarlo. Entonces, pero para eso es importante que nosotros consideremos algunos elementos relativos a todo lo que tiene que ver con esto del desarrollo de programación orientado a la web. Entonces, vamos a ver una presentación sobre eso. Para conocer las diferentes alternativas, voy a hacer algunas preguntas y pues ustedes ahí me dan su opinión o qué es lo que ustedes conocen al respecto de eso. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, en la semana 10 vamos a ver los lenguajes de programación orientados a la web. ¿Y por qué vamos a ver esta parte? Bueno, porque también vamos a ver la introducción más adelante sobre lo que es las estructuras de aplicaciones web, las estructuras de saber cómo está estructurada una página web. ¿Por qué es importante empezar por el lenguaje básico de etiquetas? Que en este caso es HTML. Bueno, porque la composición de las aplicaciones o de la programación web está basado en eso. El resto que se hace con los lenguajes de programación, pues es embeber, es decir, es estar como incrustado dentro del HTML o el HTML dentro de estas etiquetas de lenguaje de programación. Pero la base fundamental de todas estas aplicaciones siempre va a ser la parte del HTML. ¿Estamos bien? Hasta la fecha, ¿verdad que no han llevado ninguna asignatura relativa a lo que es el diseño web, ni nada de eso? Pregunto. No, hasta el momento no, Lick. Bueno, mi parte. Ok. No, Lick, tampoco por la mía. Ok.
alguien que haya trabajado ya esta parte del diseño, o al menos el diseño web así general, no importa que sean aplicaciones. Yo lo trabajé, pero en bachillerato, el HTML, pero, o sea, ya hace años me he olvidado un poco ya. Ok. Bueno, es importante mencionarles pues que vamos a ver las estructuras sobre las composiciones de este lenguaje para ver cómo las aplicamos dentro de lo que es Python. Entonces, en su momento pues vamos a ir de manera escalonada pues viendo eso y pues tratando de ir avanzando lo más que se pueda en relación a este tema. Ok, entonces, considerando lo anterior, podemos decir lo siguiente. Existen aplicaciones que se conocen como aplicaciones cliente-servidor y también este tipo de aplicaciones pues tenían cierta dependencia, o bueno, una gran dependencia entre lo que era el sistema operativo. Por ejemplo, las aplicaciones que fueron desarrolladas anteriormente, como por ejemplo antes se utilizaba mucho el lenguaje de programación Visual Basic. Visual Basic funcionaba como un programa cliente-servidor que necesitaba un instalador, digámoslo así, después de programada la aplicación, pues necesitaba instalarse y utilizar muchas librerías del lenguaje operativo, del sistema operativo, perdón. En este caso hablamos de Windows. Entonces, básicamente ellas dependían de ese instalador y hacía conexiones a una base de datos. Entonces, pero se configuraban ciertas librerías, ciertos parámetros de conexión a bases de datos, pero era una dependencia que funcionaban, digámoslo así, única y exclusivamente en ambiente Windows. Conforme fue naciendo la parte del software libre, que en este caso estamos hablando de Linux, este tipo de aplicaciones no funcionaban. Y es más, todavía este tipo de aplicaciones no se pueden como ejecutar desde el punto de vista así normal. Sí existen algunos componentes ahora orientados a Linux, como por ejemplo con C# se puede hacer ahora aplicaciones en Linux utilizando el mismo lenguaje, pero hay que hacer algunas configuraciones y todo lo demás. Pero anteriormente no se tenía eso, entonces había una cierta dependencia, salvo que con el nacimiento de Java y la evolución que este tuvo, pues entonces Java sabemos que es un lenguaje multiplataforma, es decir, que lo que usted construía en Windows o en Linux o en iOS o en cualquier otro sistema operativo, pues podía funcionarle en cualquiera de ellos. Entonces, no tenía, por así decirlo, cierta dependencia del sistema operativo, pero sí tiene una dependencia sobre algunos componentes que tienen que estar en la máquina para que funcione. Estoy hablando en este caso de la JVM, que se le llama como la Java Runtime Machine, o la máquina virtual de Java. Eso es lo que hace que al detectar una aplicación Java, pues normalmente pues, se ejecuta sin ningún problema. Si ustedes ven, esta parte de Java normalmente viene ya con el sistema operativo y constantemente está en actualización. Entonces, eso tiene que ver con esto que estamos hablando acá, sobre las dependencias que tenían estas aplicaciones del sistema operativo. Luego de esto, pues aparece lo que son la parte del www, que es el World Wide Web, orientado todo lo que tiene que ver con Internet. Y luego de esto se le da, digamos, empiezan a surgir aplicaciones. Inicialmente el diseño o la parte de la web pues era estático, era nada más información muy cerrada, por así decirlo, ya que única y exclusivamente solamente se mostraba al público, pero usted no podía opinar, usted no podía interactuar, usted no podía hacer ciertos aspectos ahí. Entonces, conforme esto fue evolucionando, entonces salieron las primeras aplicaciones a través que se conoció como páginas dinámicas, y lo dinámico viene a raíz de el intercambio de información que existía entre el cliente que estaba frente a una computadora utilizando un navegador y conectado, digámoslo así, a una base de datos, y
las respuestas que obtenía. Entonces, a partir de eso hubo un cambio en la forma de cómo se fueron desarrollando las aplicaciones. Entonces, normalmente las aplicaciones web pues funcionan de la manera, tenemos un navegador, tenemos un lenguaje y tenemos una base de datos. A esto hay que sumarle que aquí, dentro de todo esto, para que una aplicación web funcione, necesita de un servidor que permita administrar las peticiones y convertir, digámoslo así, si hablamos de script como PHP, como Django, como Python, perdón, entonces van a necesitar de un intérprete que permita que cuando el usuario ejecute una o pida cierta información a la base de datos, este sea capaz de intercomunicarse con todos estos aspectos que vemos acá, el navegador, el lenguaje, la base de datos, y poder hacer que esto funcione. Entonces, de ahí salen algunos modelos como el MVC, el modelo vista controlador y todo lo demás, pero esto surge a raíz del dinamismo o de la evolución que fue teniendo lo que es el HTML. Entonces, algunas características basadas en el HTML, pues básicamente el HTML ahora en día tiene muchos cambios a raíz del nacimiento del HTML5 y toda la evolución que este ha tenido. Pero, por decirlo así, el HTML por sí solo pues no era capaz de conectar con bases de datos. En tal sentido, hasta la fecha nosotros el lenguaje HTML no se le considera un lenguaje de programación. Es un lenguaje de etiquetas, de marcado de hipertexto, es decir, que funciona o se hacen para poder comunicarnos a través de hipervínculos. Entonces, HTML no es un lenguaje de programación. ¿Estamos claros con esa parte? Sí. Ok, perfecto. Y se caracteriza porque esta parte es interpretado cuando nosotros estamos en el navegador, ejecutamos una página, pues él interpreta todos estos aspectos y se muestra. Si hay algún error, pues normalmente el HTML no dice esta etiqueta, no la encontró, simplemente no muestra nada, o si muestra algo que no está bien construido, pues va a mostrar ahí algunas líneas de error, pero no tiene, como por así decirlo, aspectos como el try catch, que yo voy a cachar el error, y pues, sino que están definidas las etiquetas y funcionan pues básicamente como aspectos muy generales, como a lo que nosotros, la composición básica del HTML pues está basada en etiquetas. Y estas etiquetas funcionan porque tienen muchos atributos. Y estos atributos funcionan porque tienen muchos valores. Entonces, en su momento vamos a ver cuál es la sintaxis básica del HTML orientado en términos generales así. Se conoce como etiqueta igual, etiqueta, atributo igual valor. Eso es lo que hace que nosotros le demos ciertos aspectos o funcionamiento a lo que es el HTML. Algunos aspectos que tiene que ver o ventajas que nos ofrece este tipo de lenguaje, pues en teoría la curva de aprendizaje es sumamente fácil, es rápida, por así decirlo, no tiene tantas complicaciones, sino que dado a que funciona a través de ciertas etiquetas, entonces las composiciones de código que se hacen son bastante fáciles de interpretar. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, otra de las ventajas es que pues funciona en la mayor parte de los navegadores. El HTML así por así funciona en todos los navegadores, pero hay algunos aspectos relativos o nuevos que son de HTML5 que muchas veces hay navegadores que no lo soportan. Pero como también los navegadores han ido cambiando, han ido evolucionando, han ido incorporando todos estos aspectos que han permitido que el HTML pues también sea interpretado por la mayor parte de
los exploradores. Cuando hablamos de los exploradores, estamos hablando de los navegadores, estamos hablando de Mozilla, de Chrome, de Explorer, de Opera, de Safari, todo eso. Entonces, esos son los navegadores, entonces a eso nos referimos. ¿Cuáles son las desventajas que nos ofrece este tipo de lenguaje? Pues, en primer lugar, pues ya hablamos un poco que este tipo de lenguaje pues es estático. Es decir, por sí solo no es capaz, por así decirlo, de darnos todos un dinamismo que nosotros necesitamos en nuestras aplicaciones. Otra desventaja, esto es muy cierto, que las interpretaciones que hace, por ejemplo, Chrome, que hace Mozilla, que hace Opera, que hace Safari, pues básicamente son muy, pero muy diferentes. No estoy diciendo que no funcione, estoy diciendo que son diferentes. Por ejemplo, vamos a observar en su momento que cuando estemos utilizando algo relativo con la parte de hojas de estilo, por ejemplo, vamos a ver que en un navegador se muestran de una manera y en otros se muestran de manera diferente. También habla de que el resto, el exceso de etiqueta, eso podría ser como desventaja, pero también podríamos decir que eso permite pues que las posibilidades que tengamos para el desarrollo de este tipo, con ese tipo de lenguaje, pues sea amplio, porque sí tiene bastantes etiquetas. Ahora en día existen muchas etiquetas que se consideran obsoletas, es decir, gracias a la llegada de HTML5, entonces muchas de estas etiquetas quedaron desfasadas y se utilizan los estándares que están en el HTML5. ¿Ok? No sé si hasta el momento hay alguna duda al respecto. Pues básicamente ahí tenemos un ejemplo así muy general. En su momento vamos a hacer las estructuras con alguna herramienta y se van a dar cuenta que las partes, las etiquetas, esto que dice HTML, esto que dice health, a esto es lo que nosotros llamamos etiqueta. Y normalmente, pues una etiqueta siempre va a tener una apertura, que en este caso es la parte del health, esto, digamos, y aquí está el cierre. El cierre siempre va a estar dado por una barra invertida, así como esta. Si ustedes ven, por ejemplo, esta etiqueta que se llama title o title, ¿ok? Aquí esta title, por ejemplo, aquí se abre y aquí se cierra. Aquí está indicando que está cerrado. Y ojo, el símbolo menor que y el mayor que, esos son símbolos especiales del HTML que nos indican que se tratan de este tipo de etiquetas. Esas son así, funcionan así. Si ustedes ven, por ejemplo, acá, tenemos la etiqueta anchor, que es una ancla, es decir, vamos a hacer como una llamada a X página, aquí no tiene nada, pero esa es la etiqueta, este es el atributo y ese es el valor. Así funcionan las etiquetas HTML. Etiqueta, atributo, igual, valor. Igual acá, por ejemplo, hacemos un link, que es una etiqueta de hacer una referencia a este archivo, y esa es la etiqueta, este es el atributo href, igual, este es el valor del atributo. Entonces, en su momento, nosotros vamos a ir viendo estos ejemplos de cómo se van construyendo este tipo de situaciones de archivos y cómo funcionan en nuestro navegador. ¿Ok? Esa es la parte así muy general de lo que es esto. Ahora, existe otros aspectos por ahí que si no fuera por eso, pues tuviésemos páginas bastante incómodas, por así decirlo, que no garantizan una visualización clara, limpia, bonita. Eso se logra porque también dentro del HTML pues se conjuga con lo que son las hojas de estilo. ¿Alguien ha escuchado qué son las hojas de estilo? Pregunto. No, Liga, eso sí. Ok. ¿Alguien más?
No, Leito tampoco. Ok, perfecto. Bien, las hojas de estilo o CSS pues tienen que ver con aspectos que dentro de eso del diseño web son sumamente importantes. Son sumamente importantes porque es lo que permite definir el aspecto final que nosotros vamos a darle a un sitio web. Y funcionan básicamente igual que las HTML. Van encerradas entre estos símbolos y tienen un atributo y un valor. Entonces, aquí se menciona, por ejemplo, esta es una etiqueta. Es una etiqueta HTML que se usa para párrafos, esta P, pero si nosotros vemos, está haciendo uso de un atributo y este atributo class al mismo tiempo va a estar enfocada acá en este archivo screen, que puede ser cualquier nombre, pero que nosotros ahí lo hemos puesto de esa manera, pero el CSS pues es como algo muy complementario para el buen desarrollo de aplicaciones web. ¿Ok? Ahora bien, tenemos también este lenguaje que se llama JavaScript. Ahora en día hay tres componentes sumamente importantes dentro de esta parte del desarrollo web que tiene que ver con JavaScript, primeramente con HTML5, con el CSS3, por así decirlo, y el JavaScript. Son tres componentes que básicamente con todo y eso determinan que se pueden hacer muchas cosas. Incluso, no sé si han tenido la oportunidad de ver en su oportunidad, que existen hasta videojuegos desarrollados única y exclusivamente con JavaScript, CSS y HTML. Existen muchas cosas de eso y eso lo podemos comprobar en internet buscando, por ejemplo, juegos desarrollados con HTML5 o JavaScript y CSS3. Y nos vamos a dar cuenta que sí, que existen esas cosas. Ahora, el JavaScript pues es un lenguaje siempre interpretado. Cuando hablamos de JavaScript no estamos hablando de Java. No estamos hablando de Java. Java es otro lenguaje y JavaScript es completamente diferente. Con JavaScript, pues básicamente son componentes, es un lenguaje orientado completamente a la web y que puede funcionar en conjunto con cualquier lenguaje de programación. Con cualquier lenguaje de programación que esté orientado a la web, ya sea con PHP, ya sea con la parte de Python, ya sea con la parte de Visual Studio, con cualquiera de eso. Con cualquiera de esos lenguajes. Cuando digo Visual Studio me refiero a C#, a Visual Basic, .NET, etcétera, etcétera. Todo eso. Entonces, básicamente, cuando nosotros queremos validar ciertos aspectos que queremos que se hagan como bien dinámico, entonces nosotros utilizamos la parte de este JavaScript. Cuando decimos que las ventajas, pues hablan de que en primer lugar una de las ventajas sería que se ejecuta al lado del cliente, es decir, que cuando se valida, por ejemplo, que un dato está erróneo o que usted no ha digitado un campo que es obligatorio hacerlo, pues antes de ir hasta el servidor, JavaScript es capaz de ejecutarse y de mandar un mensaje indicando que algo no está bien. Entonces, esa es una gran ventaja en relación como otros lenguajes, como por ejemplo ya PHP, por ejemplo, que es del lado del servidor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted ejecuta una petición, tiene que hacer todo el proceso, ir hasta el servidor y verificar eso. Entonces, con JavaScript es diferente. Entonces, son aspectos que ustedes los tienen que ir conociendo, no necesariamente porque los vamos a ver acá, sino porque están dentro de los aspectos orientados a la web y que debemos, de cierta manera, pues, conocerlo.
Una ventaja también muy importante de lo que es JavaScript es porque básicamente construir con JavaScript es como simple y sencillamente inmenso, por así decirlo. No hay una limitación, nosotros podemos construir script sumamente complejo o sumamente sencillo, pero es importante que nosotros sepamos la sintaxis, conozcamos cómo funciona, cómo se aplica, qué es lo que es capaz de hacer. Entonces, ahora en día, después de unos años, ahora en día JavaScript ha tomado gran, pero gran relevancia en la mayor parte de aplicaciones web, por no decir casi en todo. Está presente y esto tiene que ver, por ejemplo, con algunos frameworks como jQuery, que son algunas librerías que ya vienen como basadas en JavaScript y así. Podemos mencionar muchas de esas que hacen que este lenguaje pues nos ayude a ver la programación web en otro nivel. La desventaja dice pues que el código es visible por cualquier usuario. Es decir, que los JavaScript no se ocultan como el caso de otras tecnologías, como por ejemplo Java, como por ejemplo PHP, que usted no ve. Si usted tiene una página construida en PHP y quiere ver el código fuente, usted no va a poder ver el código fuente, no se puede ver. Pero con JavaScript sí, se pueden ver dónde se lanzó el script, dónde se mandó a llamar e incluso llegar hasta dónde está todo el código del script. Entonces, ellos o se cataloga como una desventaja por esa parte cuando dice que el código es visible por cualquier usuario. Luego, cuando dice que el código debe descargarse completamente, pues lógicamente, si nosotros vamos a hacer uso de alguna situación de JavaScript, pues lógicamente se tiene que tener ese intérprete dentro de nuestro navegador o dentro de nuestra aplicación. De lo contrario, pues no nos funciona así por así. Esto otro dice problemas con navegadores antiguos, pero esta parte ya no se considera como una desventaja debido a que, pues básicamente, el porcentaje de equipos que utilizan navegadores antiguos, pues son pocos normalmente. Acuérdense que la mayor parte de sistemas operativos ahora en día pues están bien actualizados, las máquinas pues son un poco mejor que antes y eso pues permite en cierta manera tener esa ventaja actual. Nosotros básicamente cuando ejecutamos JavaScript lo podemos hacer desde básicamente nuestra página que está construida bajo el HTML u otros componentes y se mandan a llamar, como decimos, y estos se ejecutan la acción referido. La ventaja entre el HTML, por ejemplo, y JavaScript, con JavaScript sí es un lenguaje de programación que tiene sus propios tipos de datos, que tiene componentes como hacer estructuras repetitivas, como las repetitivas, como trabajar con vectores o arreglos, como ustedes le quieran llamar, declaración de variables, tipos de datos. Es un lenguaje de programación, nada más que está orientado a lo que es la web. Luego tenemos otro lenguaje de lo que es PHP. Es un lenguaje interpretado. Significa interpretado es que no necesita como un compilador como cuando ustedes desarrollaban en Visual Studio y utilizaban el lenguaje de programación C#, por ejemplo, Visual Basic u otro. Entonces se necesitaba compilarse para que el código fuera como encapsulado y de esta manera pudiese mostrar toda la información que se había programado, por así decirlo, o las acciones que iba a hacer la aplicación que se había construido. Eso es la parte relativa a lo que es PHP. Luego dice que es del lado del servidor, lo que yo les mencionaba anteriormente, que básicamente el PHP, el intérprete reside en el lado del servidor, no en el lado del cliente. Es decir, que de esa manera cualquier petición que se necesite comprobar en el script que se envía o que se construye del PHP, pues básicamente tiene que ir al servidor, tiene que buscar si el intérprete tiene que traducir, tiene que interpretar el script que se manda y devolver un resultado al cliente. Por eso habla de acá que
necesita de un servidor web. En este caso, Apache un servidor web se llama Apache, por así decirlo. Existen muchos más, pero ese es el que normalmente trabaja. Todo script que se trabaje con PHP normalmente lo vamos a conocer con este tipo de extensiones, .php. Ventajas: es un software libre, no tiene ningún costo. Básicamente nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de aplicación orientada a la web, por supuesto. Y pues cuando dice que es multiplataforma es porque todas las aplicaciones están basadas a través o se ejecutan a través de un navegador. En ese sentido, un navegador es independiente, por así decirlo, del sistema operativo, desde el punto de vista que la aplicación lo que necesita es tener una configuración de intérprete, en este caso un servidor, y de esa manera pues se logra una independencia, porque no necesita instalarse nada en el disco duro, por así decirlo, en el sistema operativo. Destaca su conectividad con MySQL, aunque puede trabajar con la mayoría o con cualquier base de datos, entre ellas Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre, Firebird, entre otros. Normalmente siempre se le vincula la parte de MySQL. ¿Okay? En teoría dice que también algunas ventajas, dice que es fácil de aprender, pues eso va a depender mucho de nosotros, de nuestra forma de ver las cosas, de analizar y de estar en disposición de aprender. Porque también alguna desventaja que puede tener podría ser que cuando hay nuevas versiones, pues algunas quedan obsoletas, como todos los lenguajes de programación casi, y eso pues te puede ir generando ciertos dolores de cabeza en su momento, pero sí, digamos, un lenguaje bastante interesante. Acá está la parte que ya mencionábamos, que tiene una capacidad de conexión con la mayor base de datos, etc. Y pues la documentación existe bastante, por así decirlo, en Internet. Desventajas, quizás, pues además de la que ya había mencionado, estas que se mencionan aquí, pues desventajas necesita del servidor web, pero básicamente casi todas las aplicaciones van a necesitar, en el caso de Java necesitan, en el caso de C# u otros, y van a hacer aplicaciones para la web, pues siempre van a necesitar lo que es un navegador. Entonces no lo veo tanto como una desventaja, sino más bien como un requisito pues que se debe de hacer y listo. Sino también el soporte a objetos es muy deficiente. Esto es porque PHP pues está en constante desarrollo, y a partir de la versión 5.0 pues se empieza a programar valga la redundancia, con programación orientada a objetos. Algún ejemplo de esto se caracteriza, si ustedes ven, existen etiquetas HTML acá, pero acá con esta etiqueta nos está indicando que aquí se va a ejecutar un script PHP y se abre acá y se cierra de esta manera. Entonces acá, esta parte que vemos desde el if desde esta marca hasta esta, pues básicamente es un script PHP. Y a eso de aquí es puro HTML. ¿Ok? Entonces, vemos que acá se incrusta dentro de lo que es HTML. Esto es algo que ustedes ya lo habían de alguna manera conocido, creo yo, así en términos generales. Nada más que lo vieron como Visual Studio o como C# en Visual Studio o Visual Basic.net en Visual Studio. Pero dentro de Visual Studio pues podemos desarrollar aplicaciones para la web basados en la tecnología ASP.NET. Y básicamente cuando hablamos de este tipo de aplicaciones las vamos a reconocer, por ejemplo, porque tienen la extensión ASPX. No sé si ustedes ya han visto o ya han trabajado con TeamViewer.
No, Lick. Ok. Entonces, existen algunas aplicaciones que han sido desarrolladas con este tipo de aplicaciones de tecnologías y pues existe una gama bastante amplia relativa a todo esto. Ok. Lo que sigue pues son lenguajes, que los vamos a ver ahí las diferencias entre estos. Y aquí está la parte también de Python y creo que existen otros lenguajes por ahí, pero sí estamos ahí sobre la parte de la hora. No sé si tienen alguna duda al respecto. Como digo, son ese mundo de posibilidades, ese mundo de cosas que nosotros podemos ir explorando. Pues, o sea, ya vimos ahí al menos 2, 3 lenguajes y vemos que faltan muchos más. Entonces, y existen muchos más que no están en la presentación. Entonces, este mundo de la programación, pues es bastante, es un reto que ustedes tienen que asumir, que ustedes tienen que definir, que ustedes tienen que decidir hacia dónde se van a dirigir. Porque básicamente podemos llegar a especializarnos en cualquiera de esos lenguajes o en varios lenguajes. ¿Sí? Sí, realmente muy interesante esta parte, Lick. Okay. Sí, como digo. Sí, y una pregunta. Sí. Vamos a, en este tema vamos a revisar la parte del front-end y el back-end, o solo back-end. Vamos, yo creo que en la planificación se habla un poco de eso a nivel bien general, no tanto hablar del backend, pues es bastante complicado, por así decirlo, dentro de lo que es justamente esta asignatura, porque el cimiento de programación que se tiene todavía no es sólido, pero sí se dan como los conceptos generales. Porque, por ejemplo, hablar de la parte del backend, la parte que está atrás de la lógica del negocio, pues lógicamente es bastante amplio. Y lógicamente nos tenemos que centrar, digámoslo así, en una programación bastante avanzada para desarrollar muchos aspectos. La parte del front-end, pues sí, vemos algunos aspectos de la web, que es lo lo que estamos tratando de ver por ahí, pero sí, digamos que el programa lo que nos manda es nada más a conceptualizar, a ver algunos aspectos sobre eso, pero algunos aspectos que vayamos a hacer pues van a ser parte del backend y otros del frontend, pero a niveles así para que ustedes vayan haciéndose la idea de eso. ¿Okay? Bueno, si no hay dudas, pues nos vemos el día miércoles en el webinar. Por favor, háganse presentes a ese webinar. Yo voy a estar por ahí también y como les digo, la clase va a estar sustituida por ese webinar y va a haber alguna actividad por ahí relativa con eso. Así que espero pues su asistencia y pues nos vemos en el webinar el próximo miércoles. Bendiciones a todos y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Muchas gracias, Lick. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.